Un cordial saludo para todas las personas que están viendo este video. Mi nombre es José Luis Tolosa Mantilla, pertenezco al grupo J de Programación 2 y voy a realizar mi presentación acerca de las librerías de Python. Entonces, voy a hablar de tres librerías puntualmente: la librería NumPy, la librería Matplotlib y la librería Pandas. Entonces, voy a comenzar por la librería NumPy. ¿Qué es NumPy? NumPy es una librería que está encargada y dirigida al análisis de datos en gran cantidad o al cálculo de los mismos. Para conseguir que esta librería pueda usarse dentro de Python, lo primero que debe hacerse es importarse. La manera de importarla es mediante import numpy as np. Para el uso de NumPy nos podemos encontrar con tres tipos distintos de datos: los vectores, las matrices y los cubos. ¿Qué son los vectores? Los vectores son un tipo de datos organizados que constan de una dimensión. Las matrices, por su parte, son datos organizados que constan de dos dimensiones, x y y, mientras que los cubos son datos organizados de manera tridimensional. El funcionamiento para cada uno de estos tipos de datos se da mediante los arrays. ¿Y qué son los arrays? Los arrays son objetos que permiten obtener una mejor manipulación de los datos que se están presentando dentro de un código y a su vez darles un orden organizado sin importar la dimensionalidad de los mismos. Para comprender esta teoría, realizaremos un ejercicio acerca de NumPy. Entonces, tenemos nuestro enunciado. Una compañía de automotores está trabajando en la mejora de la carga eléctrica inicial presente dentro de sus vehículos, con el limitante que al cabo de 10 horas la carga del vehículo no debe ser mayor a 30 billones de amperios. Además, debido a protocolos de seguridad, se necesita evaluar mediante una resistencia de 10 kiloohmios el voltaje presente para cada caso. Resuelva el ejercicio mediante el uso de la librería NumPy. Entonces, lo primero que debemos hacer para resolver nuestro ejercicio es identificar los datos que se nos están presentando. Entonces, dentro de los datos que tenemos, se nos presenta un tiempo de 10 horas. ¿Qué otro dato se nos presenta? El valor de la carga o también mejor comprendida como corriente. Se nos presenta el valor de la resistencia y nos dicen que debemos encontrar el voltaje presente para cada caso. Entonces, teniendo estos datos, podemos proceder al desarrollo de nuestro ejercicio mediante el uso de la librería NumPy. Esto es fundamental. Librería NumPy. Entonces, como primera instancia, como lo mencioné hace unos momentos, lo primero que se debe hacer es importar la librería. Entonces, como se vio dentro de la teoría, para importar NumPy usamos import numpy as np. Ya habiendo importado NumPy, tendremos que crear una función, pero tenemos que recordar lo que nos pide el ejercicio. Entonces, nos habla de que
debemos tomar en cuenta la corriente del vehículo. No debe ser mayor a 30 billones de amperios y se da al cabo de 10 horas. Y también tomar en cuenta que se nos pide el voltaje presente para cada caso. Entonces, ¿cómo podemos resolver esto? Pues bien, podemos realizarlo mediante la creación de algunos vectores. Entonces, para crear el vector, damos un nombre y aplicamos el array que vimos dentro de la teoría, np.array, para crear este vector. Entonces, como necesitamos dar algunos valores para las corrientes iniciales, también definimos algunos datos con esos valores y esos mismos datos que hemos definido son los que tenemos que introducir dentro de nuestro vector. Además, también dentro de los datos que se nos habían entregado al principio, tenemos la resistencia de 20 kiloohmios. Entonces, pasamos a crear nuestras funciones. En primer lugar, creamos la función voltaje. Entonces, para esta función voltaje, estamos tomando en cuenta nuestras corrientes iniciales, es decir, el vector creado contenido con todos los valores correspondientes a nuestras corrientes iniciales. Y si recordamos, la fórmula de voltaje es el equivalente a las corrientes dividido entre la resistencia. Entonces, para cada caso se me va a aplicar que se me va a dividir mi corriente inicial dentro de la resistencia que se me ha otorgado. Y como retornante le decimos a la función que nos retorne el valor que nos da toda esta operación del voltaje. Pero también necesitamos crear otra función. Entonces, esta función consiste en nuestras corrientes finales. Pero también para crear esta función de corrientes finales, nuevamente vamos a tomar en cuenta nuestras corrientes iniciales. Y entonces, como el ejercicio nos dice que al cabo de 10 horas, ¿cuánto va a ser ese valor de nuestras corrientes? ¿Qué es lo que debemos utilizar? Una operación de potenciación. Entonces, lo que estamos haciendo en esta parte del código es cada una de nuestras corrientes elevarlas a la 10. Y eso nos arrojará el resultado de cada corriente al cabo de 10 horas, es decir, nuestras corrientes finales. Por eso mismo dentro de la operación lo he definido como corrientes finales y nuevamente le decimos a esta función que nos retorne el valor de nuestras corrientes finales. Ya para finalizar nuestro código, le pedimos a nuestro programa que nos muestre por pantalla los resultados obtenidos. ¿Y cómo le pedimos al programa esto? Sencillo. Mediante el uso de un print podemos obtener por pantalla todos estos resultados obtenidos mediante el uso de nuestras funciones con la librería NumPy. Entonces, por ejemplo, en el primer caso el valor de los voltajes es, que es lo que me aparecerá en pantalla, y agregamos la función que me encierra el valor de estos voltajes y otro print en el cual nos diga el valor de las corrientes finales es, y agregamos la función que corresponde a nuestras corrientes finales. Luego oprimimos F5 y se nos va a mostrar en pantalla los resultados obtenidos. Entonces encontramos el valor de los voltajes es y se nos presenta el voltaje para cada caso. Y también nos habla de que el valor
de las corrientes finales es, y encontramos todos estos valores de las corrientes finales. Y este ha sido mi primer ejercicio mediante el uso de la librería NumPy. Ya habiendo hablado de la librería NumPy, pasaremos a hablar de nuestra siguiente librería, la librería Matplotlib. Entonces, debemos comenzar comprendiendo qué es Matplotlib. Matplotlib es una librería que está diseñada o dirigida hacia la creación de gráficas o diagramas en 2 dimensiones. La manera adecuada de conseguir que Matplotlib entre a nuestro programa es importarla como PLT. Pero, como bien sabemos, existen distintos tipos de gráficos o diagramas que se pueden obtener para la creación o diseño acerca de algunos valores o datos analizados previamente. Pero para cada uno o para todos, siempre usaremos AX al momento de generar esos datos o organizarlos dentro de la gráfica. Pero vale aclarar que aunque todos incluyen el uso de AX, cada uno requiere de un comando distinto para poder presentarse y crearse en la pantalla. Por ejemplo, en el primer lugar tenemos ax.scatter, que nos sirve para nuestros diagramas de puntos, es decir, aquellos en los que solo vemos el punto ubicado en el dato específico que se nos otorga. Por ejemplo, si tenemos en el primer lugar del vector la posición 1 y nos indica que en Y el equivalente es 5, entonces ese punto se ubicará en el lugar del plano cartesiano donde su valor sea 1 en X, 5 en Y. De la misma manera funciona para con los demás diagramas que se llevan a cabo dentro de nuestro plano cartesiano. Pero ahora, en el caso de ax.plot, se utiliza para nuestros diagramas de líneas, es decir, aquellos constituidos por rectas. En el caso de nuestros diagramas de áreas, usaremos ax.fill-piso between. Para nuestros diagramas de barras verticales, usaremos ax.bar. Para los diagramas de barras horizontales, ax.bar. Para los histogramas, usaremos ax.is. Recordemos que los histogramas son muy similares a los diagramas de barras, pero a diferencia de estos, todas las barras están pegadas conjuntamente. Pero no todo se concentra en formas rectangulares, líneas o puntos. También podemos crear un diagrama de torta, diagrama circular, mediante el uso de ax.py. También podemos realizar los conocidos diagramas de cajas y bigotes mediante el uso de ax.boxplot. Si queremos crear un diagrama de tipo violín, utilizamos ax.violinplot. Para crear diagramas de contorno, que estos incluyen muchas veces algunos colores, utilizamos ax.contourf. Y si lo que queremos es crear los denominados mapas de color, utilizamos ax.inshowx. Cabe resaltar que para este caso es necesario definir esta función de x. Pero para comprender de una mejor manera cómo actúa la librería Matplotlib en conjunto con Python, realicemos un nuevo ejercicio.
Entonces, ¿qué dice mi enunciado? Una empresa de procesadores para computadores necesita encontrar los porcentajes de fallas en sus productos durante el primer semestre del año. Para ello, han tomado como referencia un valor aproximado de 7 fallas por mes, a partir del cual, realizando la comparativa con las fallas presentadas por mes, se puedan encontrar los porcentajes para cada caso. Además, es necesario presentar los resultados obtenidos con una gráfica en pantalla. Mediante el uso de la librería Matplotlib, resuelva el problema. Nuevamente, lo primero que vamos a hacer es identificar qué datos tenemos y qué es lo que se nos está pidiendo. Si analizamos, el dato con el que contamos es que nuestro valor aproximado es de 7 fallas por mes. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Encontrar los porcentajes para cada caso. ¿Pero los porcentajes de qué? Porcentajes de fallas en los productos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se nos está pidiendo es ese porcentaje de error respecto a las fallas que se presentan en los productos durante los primeros 6 meses del año. ¿Por qué 6? Porque es el primer semestre del año y eso nos incluye 6 meses. Es decir, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Entonces, para resolver este ejercicio, en principio podemos reconocer que necesitamos la fórmula del porcentaje de error, ya que nos piden porcentaje de las fallas y nos dan un valor que vendría siendo nuestro valor de referencia o valor aproximado. Entonces, para recordar, la fórmula del porcentaje de error nos indica que el valor aproximado menos el valor real sobre el valor real multiplicado por 100 nos da el porcentaje de error. Y es esta fórmula la que necesito utilizar para dar respuesta a mi enunciado. Pero además necesitamos que se nos presenten esos porcentajes en una gráfica en pantalla. Entonces vamos a proceder a realizar el código para evidenciar cómo podemos dar solución a este problema. Entonces, ¿por qué debemos partir? Nuevamente por importar la librería. Como vimos en la teoría, entonces import matplotlib.pyplot as plt. Tomamos dentro de los casos de prueba los valores o datos que se nos habían anunciado previamente. Entonces, ¿qué necesitamos? Crear un valor sobre el porcentaje de error para cada mes del primer semestre del año. Por lo tanto, creamos un valor para enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Y además tomamos en cuenta el valor de referencia, que es de 7 fallas por mes. Posterior a esto, creamos nuestras respectivas funciones que nos permitan encontrar el porcentaje de error para cada mes. Entonces creamos nuestra función que nos otorgue el porcentaje para el mes de enero. ¿Cómo lo hacemos? Nombramos nuestra función, en mi caso f-n, asignamos los datos que tomaremos en cuenta, en este caso el valor de enero, damos nombre a esta operación que llevaremos a cabo y tomamos en cuenta la fórmula que vimos previamente. Entonces,
tenemos valor de referencia menos valor real, en este caso valor de enero, sobre el valor real, es decir, el valor de enero. Y escribimos ABS, que quiere decir que el resultado de esta operación será el valor absoluto. Es decir, si me diera menos 9, voy a obtener 9 y eso será el resultado que voy a dividir entre mi valor real, es decir, valor de enero, y como se me pide el porcentaje, no debo olvidarme de que toda esta operación que estoy llevando a cabo, debo multiplicarla por 100. Y eso me otorgará el resultado del porcentaje para enero. Y por eso mismo le digo a mi función que me retorne ese valor de enero. Para el caso de febrero, marzo, abril, mayo y junio, realizo el mismo procedimiento. Tomo en cuenta la sustracción del valor de referencia menos el valor del mes, lo encierro dentro del valor absoluto y luego el resultado del valor absoluto de esta operación lo divido entre el valor que le he asignado al mes y para finalizar lo multiplico por 100. Repitiendo este proceso, se obtienen en cada función el porcentaje de cada mes. Posterior a esto, ¿qué tengo que hacer? Porque ya tengo mis valores. Pero, como me dicen que necesito presentarlos en una gráfica, debo generar esa gráfica y asignarle los puntos por los que debe pasar mi gráfica o función. En primera instancia voy a crear la gráfica o el plano sobre el que va a pasar mi función. ¿Cómo lo hago? Mediante este comando fig, espacio ax igual a plt.subplots paréntesis y posteriormente voy a utilizar uno de los comandos que vimos anteriormente, en mi caso ax.plot, es decir, que la gráfica que voy a generar es una gráfica de líneas, tal como se evidenció anteriormente. Si quisiera crear una gráfica de puntos, tendría que usar el comando asignado para puntos. Si quisiera un histograma, tendría que usar el comando para el histograma y así sucesivamente. Entonces, como necesito los valores para 6 meses, en el eje X lo que necesito es enumerar de 1 a 6. ¿Cómo lo hago? Creando un vector en X. Entonces, en esta sección es donde estoy creando mi vector en X. Dentro de esta llave hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, cierro la llave y escribo una coma al final. Ahí he creado mi vector en X. Y ahora, ya habiendo escrito la coma, puedo crear mi vector en Y. Entonces, el vector en Y es donde voy a depositar los valores de los porcentajes obtenidos para cada mes. Por eso mismo es que dentro de estas corchetes he escrito las funciones para cada caso, la de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Y ahora, ¿qué me falta por hacer? Me falta que pueda ver en pantalla todo este procedimiento que he realizado. ¿Y cómo lo hago? Nuevamente mediante el uso de los print,
puedo visualizar en primera instancia los valores de los porcentajes obtenidos para cada mes. Esto es importante porque con eso podré comparar que los valores obtenidos para cada mes sean los mismos que he asignado para mi gráfica. Y finalmente escribo este comando plt.show y los dos paréntesis para poder visualizar la gráfica que he creado en la pantalla. Entonces, nuevamente presiono F5 y en primera instancia se me va a mostrar los valores de los porcentajes en pantalla. Tenemos los porcentajes para los 6 meses y en segunda instancia se me presenta la función que he creado en base a esos porcentajes. Entonces aquí podemos realizar la comparación. Me dice que para el primer mes el porcentaje fue de 25. Efectivamente, si me fijo en la parte baja, en este sector, al acercarme lo más que puedo a este punto de la función, cuando le doy exactamente sobre 1, el porcentaje que se me muestra es de 25. Para el segundo caso me dice que el porcentaje fue de 62. Entonces me acerco lo más que pueda en base a X al valor de 2 y se me muestra efectivamente que el porcentaje ha sido de 62. Para el caso del tercer mes, lo más que pueda 3 y se me muestra que fue de 2,77, que es un aproximado a 3. Para el cuarto mes se me presenta que fue de 21,34. Entonces lo más que pueda acercarme a 4 y se me va a mostrar ese 21. Para el quinto mes el porcentaje fue de 9,37. Si me acerco lo más que puedo a 5, se me va a ver el aproximado a 9,5. Y finalmente para el último mes me dice que fue de 27. Entonces, acercándome lo más que puedo a 6, me encuentro con que el valor ha sido de 27. Y así es como podemos comprobar dentro de la gráfica que los valores obtenidos son los mismos que se me muestran en pantalla. Importante recordar que si lo que quisiera es un diagrama de puntos, lo que debo hacer es modificar este comando de ax.plot por el correspondiente a mi diagrama de puntos. Habiendo mostrado esto, hemos concluido nuestro análisis sobre la segunda librería denominada como Matplotlib. Para finalizar, vamos a hablar acerca de la librería Pandas. Entonces, ¿qué es o en qué consiste la librería Pandas? La librería Pandas es una librería que me permite estructurar y organizar de una mejor manera un conjunto de datos, ya sean series, tablas o incluso existe otro tipo más que son los cubos, pero debido a la temática vista en el curso solo hablaremos de las series y las tablas. Para cada caso se debe partir importando la librería. Entonces, para importar pandas utilizamos pd. Por eso mismo, al momento de usar ya sea las series, tablas, utilizamos pd.series y en el caso de las tablas, también conocidas como dataframe, utilizamos pd.dataframe.
Entonces, recordemos en primera instancia que las series las podemos crear a partir de varios grupos de listas. En el caso de nuestras tablas, son datos comúnmente organizados de acuerdo a algunas incógnitas que se escriben de manera horizontal y otras incógnitas organizadas que van de tipo vertical. Pero para entender mejor esta teoría, vamos a realizar nuevamente un ejercicio más, donde podremos evidenciar el uso de la librería Pandas y la manera como nos organiza los datos que le podemos entregar. Entonces, leyendo el enunciado, la empresa de vehículos Mazda necesita un programa que le permita calcular el tiempo que demora en recorrer cada uno de sus modelos una distancia de 30 kilómetros. Para ello han tomado las velocidades estándar de cada uno de sus modelos. Mazda CX-30 igual a 100 km por hora, Mazda MX-5 120 km por hora, Mazda 6 igual a 110 km por hora, Mazda CX-9 igual a 90 km por hora y Mazda Sport igual a 105 km por hora. Además, la empresa necesita clasificar los valores obtenidos dentro de un diccionario de manera organizada y crear otro diccionario para guardar los números de los técnicos que trabajan en sus vehículos. Mediante el uso de la librería Pandas, diseña un programa que cumpla con los pedidos de la empresa. Entonces, en este ejercicio ya se nos han entregado las velocidades de cada uno de los modelos de la compañía. Nos dice la distancia a tomar en cuenta al momento de realizar los cálculos. Entonces, teniendo la distancia y teniendo la velocidad, podemos encontrar el tiempo que se nos está pidiendo, ya que el tiempo es igual a velocidad entre la distancia. Entonces, corrigiendo, el tiempo es distancia sobre velocidad. Entonces tenemos nuestra fórmula base. Tiempo igual a distancia sobre velocidad, que es lo que necesitamos aplicar para cada modelo para calcular el tiempo que se tarda en recorrer dicha distancia en base a nuestras velocidades otorgadas. Pero además se nos dice que necesitamos clasificar esos valores dentro de diccionarios. Pero recordemos que esos diccionarios son unas series organizadas, las cuales entonces podemos utilizar mediante la librería Pandas. Pero para comprender de una mejor manera esto que estoy diciendo, pasemos al desarrollo del código. Entonces, nuevamente, como primera instancia, lo que hacemos es importar nuestra librería. Import pandas as pd. Luego, escribimos los datos que necesitamos tomar en cuenta. Entonces, anotamos las velocidades de cada uno de los modelos y adicional a esto, la distancia que se nos ha entregado previamente. Ya teniendo nuestros datos definidos, pasamos a realizar los procesos para encontrar esos tiempos que nos solicita la compañía. Entonces, para cada caso, recordamos distancia sobre velocidad. Entonces, por ejemplo, en el Mazda CX-30, utilizamos la distancia que se nos ha entregado de 5 entre la velocidad que leemos que corresponde al Mazda CX-30 y eso nos otorga el tiempo para este modelo.
De la misma manera para los demás modelos restantes, y aquí ya hemos calculado los tiempos para cada uno de los modelos. Ahora, la compañía nos decía que estos valores debemos organizarlos mediante unos diccionarios. Entonces, para crear este diccionario, el primer diccionario correspondiente a los tiempos, le otorgamos un nombre. En mi caso, le otorgué el nombre de vehículos. Colocamos el igual y utilizamos el comando que vimos previamente en la teoría, pd.series, ya que esto no es una tabla, sino una serie que también se puede entender como el diccionario, que es lo que estamos creando. Entonces, para cada caso, escribo dentro de las comillas el nombre mediante el cual voy a buscar posteriormente en el índice ya creado el diccionario. Es como por ejemplo cuando entramos y digamos buscamos la palabra manzana, entonces sabemos que tenemos que entrar por la M, buscar, luego cerca de la letra A, y es básicamente lo mismo que hace el código. El código necesita este nombre del objeto para poder encontrarlo y buscar la definición que le corresponde. Entonces, al escribir el nombre dentro de las comillas, colocamos posteriormente dos puntos y luego de esos dos puntos escribimos la definición o el valor correspondiente a ese objeto. Entonces, para el objeto denominado Mazda CX-30 necesitamos el tiempo del Mazda CX-30. Entonces, ese tiempo es el mismo que he calculado aquí. Por lo tanto, el nombre que necesito es TMCX30, que es el nombre que coloco, y posterior a esto coloco una coma. ¿Qué hace esta coma? Me permite posteriormente escribir un nuevo objeto entre las comillas, al cual nuevamente mediante el uso de los dos puntos le voy a asignar su valor o definición. Nuevamente repito el proceso con otra coma y realizo el mismo procedimiento que ya realicé en los dos objetos anteriores hasta haber asignado todos los tiempos a sus respectivos modelos. Pero recordemos que también se nos pedía otro diccionario que fuera para anotar los números de los técnicos. Entonces, en el enunciado no se nos daban ni nombres ni números de los técnicos. Es decir, que se nos otorga la libertad para crear tanto el nombre de los objetos, en este caso el nombre del técnico, y para crear su número telefónico. Entonces, en este caso tenemos la libertad de cuántos números de técnicos y sus respectivos nombres deseamos crear. En mi caso, creé un total de 7 técnicos, realizando el mismo procedimiento que utilicé para el diccionario acerca de los tiempos de los vehículos. Entonces, nuevamente dentro de las comillas escribo el nombre del objeto, en este caso Juan, utilizo dos puntos para poder entregarle una definición y coloco su número telefónico. Utilizo la coma para separar los objetos y vuelvo a repetir el proceso para crear otro objeto junto a su definición y así sucesivamente hasta llenar los números de los técnicos. Ya creando mis dos diccionarios, lo que me falta es poder visualizar los procedimientos realizados en pantalla. Entonces, para llevar a cabo estos procedimientos, nuevamente utilizo prints que me permitan visualizar en pantalla los resultados obtenidos. Entonces, en el primer caso, el tiempo del Mazda CX30 fue, y coloco el valor del tiempo del Mazda CX30.
En el caso del Mazda MX5, coloco el tiempo del Mazda MX5 y así sucesivamente. Y luego de mostrar en pantalla los valores de los tiempos, entonces no se me debe olvidar mostrar los diccionarios. Entonces, nuevamente presiono F5 y esperamos que cargue. Y se me muestran en pantalla los tiempos para cada uno de los modelos y además se me muestra de manera organizada los datos que he acomodado dentro de los diccionarios, a lo que además hay que agregar que al final de cada diccionario se me muestra el tipo de datos que he manejado dentro del diccionario. Por ejemplo, en las definiciones de los tiempos me doy cuenta que eran valores decimales, es decir, de tipo flotante, y aquí mismo me dice que son de tipo flotante. Mientras que para el caso de los números telefónicos, me doy cuenta que eran valores de tipo real. Entonces, por eso mismo aquí me dice DTIP, el tipo de dato es real. Y ya habiendo mostrado mi ejercicio en pandas, hemos demostrado la teoría que habíamos comentado previamente en la presentación. Para finalizar, quiero dejar las referencias acerca de los sitios en donde he consultado la información que he utilizado tanto para la teoría como para el desarrollo de los ejercicios. Hay que aclarar que para los tres casos se utilizó la misma página como referencia, pero lo que varía es el link para llegar a la teoría que habla acerca de cada una de las librerías. Esta ha sido mi presentación acerca de las librerías de Python. Muchas gracias por su atención a todos los que han sintonizado este video. Muchas gracias.